buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Anita. Mire, de verdad que si hay una palabra que me puede definir es curioso. Yo soy un curioso de la vida, yo soy un curioso de todo lo que pueda moverse alrededor de mí. Muy por el contrario a cuando de repente alguien me dice que algo no se puede, yo siempre le veo el punto como que no se puede, claro que sí se puede. Y en eso coincido con Aricel, que mientras más nos dicen, más sí los hacemos posibles. Entonces, a ver, yo quería presentar hoy una ponencia que quizás está conectada con todo lo que hemos hablado desde ayer hasta hoy, que es un poco el tema de las emociones y cómo, en mi caso, las emociones las he podido traducir en arte, porque al final del camino me defino así. O sea, yo soy un artista, un creador visual que, bueno, pasé por varias universidades. Yo me gradué de arquitecto, de diseñador gráfico, soy periodista, tengo un máster en diseño editorial y recientemente acabo de culminar un máster en inteligencia artificial aplicada a la comunicación, a los medios, al marketing, que cambió totalmente mi percepción de la realidad, porque como fotógrafo siempre se nos ha visto, nosotros también nos hemos encargado de decir que somos encargados de congelar el momento, de preservar la memoria, de congelar un instante. Pero resulta que hoy en día con la inteligencia artificial la realidad pasa a otro plano, la realidad la podemos construir. Entonces eso que en un principio pensamos que era simplemente un reflejo de la realidad, podemos ver como que ahora no necesariamente es así. Quiero empezar esto mostrándole un poco lo que un poquito de mi trabajo. Lo voy a pasar muy rápido porque quiero que se queden con algunas imágenes de estas en su memoria para luego poder hacer la comparación de lo que viene a lo largo de la ponencia. Esto es un trabajo que yo he hecho a lo largo del próximo año, cumplo 30 años en el mundo de la fotografía. Y quizás dirán, bueno, pero estudiaste arquitectura, diseño, periodismo, ¿y cómo terminas en la fotografía? Pero mira, cada una de esas disciplinas le ha aportado algo al discurso visual que he construido, porque la arquitectura me ha dado precisamente la manera de mirar, la manera de componer, la manera de percibir el mundo. El diseño me aportó la estética, que es fundamental en el discurso visual y gráfico que he desarrollado. El periodismo me ayudó a construir narrativas, a poder conceptualizar, que era algo de lo que, digamos que siempre tuve como muy presente, el hecho de que si hay un concepto detrás de una imagen, esa imagen es sólida, esa imagen va a perdurar. Y cuando hice el máster en diseño editorial era un poco conceptualizar la idea de cómo contar historias a través de imágenes. Entonces, como digo, al final es la suma de todo lo que he estudiado, de todas las experiencias, digamos, académicas que he tenido. Y pues como les estoy diciendo, este es un trabajo realizado a lo largo de 30 años. Lo voy a pasar rapidito para que se nos haga más dinámico. Aquí hay imágenes, bueno, hechas para revistas de moda, porque entre las cosas que he desarrollado ha sido precisamente las editoriales de moda, retratos, publicidad. Pero básicamente a mí el tema de la moda me mueve muchísimo. Estas son campañas publicitarias, pero fíjense que siempre el tema de la moda está relacionado. Esto, por ejemplo, fue una editorial para la revista Hola con Carlos Baute, otra editorial más. Retratos, Ángela Ponce, sí. Cosas como que estábamos en un hotel quedándonos por un evento y ella llegó tal cual así vestida del evento y le digo, mira, ¿sabes qué? He llenado la tina, métete ahí, que acabo de ver una foto ahí contigo. Y entonces cosas que son de repente nacidas de la casualidad y que terminan siendo imágenes bastante interesantes. Retratos, que es un área que me encanta desarrollar porque tienes la oportunidad precisamente de tener frente a ti no solamente al personaje, sino el alma de ese personaje, poder mirar a los ojos fijamente y poder dejar que esa persona fluya contigo y que sea como quiera ser.
Esto es un trabajo, por ejemplo, que me pidieron para una revista y se celebraban 100 años del natalicio de Frida Kahlo y la revista me dice, queremos que hagas un editorial sobre Frida Kahlo y yo le pedí, oye, no quiero, les dije, no quiero hacerlo con una modelo, quisiera hacerlo con una actriz que pudiera darme las emociones necesarias para poder crear el personaje. Y les propuse que fuera con Rudy. Rudy estaba en Bogotá, yo en Caracas, pero bueno, se pudieron hacer todas las gestiones, viajé a Bogotá a hacer justamente este trabajo. Hay muchos experimentos a la hora de mirar, hay distintas maneras de ver las cosas. Esto, por ejemplo, fácilmente pudiera ser una imagen de IA, pero es una imagen hecha en vivo y directo. Esto era un concepto de Vita para una revista en Buenos Aires. Siempre, claro, con el tema de haber estado en el Miss Venezuela tantos años, uno asume que todo es maquillaje, todo es lo fatuo, todo es falseado. Y este día, con Ángela Ponce, yo recuerdo que le dije, mira, quiero hacer una foto sin maquillaje. Me dijo, ¿estás loco? Le digo, no, vamos a hacerla. Ponte si quieres un poquito de rímel y tal, pero quiero que se vea tu piel, quiero que se vea lo natural que pueda ser. Y además siendo Ángela Ponce quien es, quien representa lo que ella representa y lo cuestionada que puede estar su participación en el Miss Universo. Pero aquí estamos viendo una mujer real, una mujer que en la mirada podemos percibir que tiene los mismos sueños que cualquier persona, que no es otro que triunfar, que lograr las cosas que se propongan en la vida. Campañas publicitarias. Esto fue lo primero que hice cuando llegué a España, una campaña para Yves Saint Laurent de Navidad. Estos son más campañas de maquillaje. Esto lo hice en Caracas, esto era una campaña de trajes de novia, pero se me ocurrió vincularlo con el Lago de los Cisnes. Y tenía una amiga que es una de las bailarinas que está acá, y le dije, oye, yo quiero el vestuario del Lago de los Cisnes, pero quiero hacer las fotos en el estudio. Y me dijo, ¿cuándo? Le digo, el jueves. Me dice, bueno, nosotros tenemos ensayo el jueves en la tarde, puedo hablar con los muchachos para que nos llevemos el vestuario con la intención de que vamos a repararlo por aquí, por allá y tal, y nos vamos al estudio. Y pues se logró el trabajo. Sí, este es el ballet del Teresa Carreño. Y claro, es que la chica de la modelo de los vestidos de novia es bailarina también. Y oye, todo el concepto me cuadró perfectamente con la idea, pues. Esto es para una campaña para Ángel Sánchez, otro diseñador venezolano increíble. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablo del diseño gráfico, como hay elementos allí que están perfectamente relacionados bueno, que son los elementos de composición dentro del diseño. Puedes ver también que está claramente, digamos, esa inclinación por la arquitectura. Todos estos elementos están construidos por mí, que esa es otra historia que, bueno, me ha servido también la arquitectura para diseñar las escenografías, los atrezos y poder conceptualizar mi trabajo. Editoriales de moda. Son campañas publicitarias. Esto era para Oscar Carballo en París. Y pues digamos que parte, yo quería actualizar el portafolio, pero después dije, mira, no voy a mostrar el portafolio con el que yo llegué a España, porque luego se escucha, que viéramos un poco lo que estoy haciendo actualmente. A ver, esta conferencia en un principio la conceptualicé así, como píxeles, ideas y algoritmos, reinventando la fotografía con IA. Como les estaba comentando, hice este máster en inteligencia artificial en la Complutense, y aunque el máster iba por un camino distinto al de la fotografía, porque estaba relacionado con la comunicación, el marketing y los medios, me abrió, digamos, la cabeza, el mundo, para entender que la IA era una herramienta súper poderosa. Pero ¿qué sucede con estas herramientas? Que bueno, al principio, como todas cosas que es nueva, el miedo nos invade. Porque cuando tú dices, bueno, mira,
la inteligencia artificial hoy en día está ocupando lugares increíbles y cada vez está más presente en la vida de todos nosotros. Pero hay gente que te dice, pero es que me da miedo. ¿Realmente qué es lo que te da miedo? A lo desconocido, obviamente, a perder el control de las cosas que puedas hacer, pero sobre todo, en mi caso, que era, me voy a quedar sin trabajo. Porque si hoy en día, lo que yo pensaba, una máquina puede hacer mi trabajo y el trabajo de todo un equipo de personas que se pueden reunir en un estudio para hacer una sesión de fotos, yo dije, oye, ¿y esto hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde de verdad va a perder el trabajo? Y ahí fue cuando me picó la curiosidad y dije, mira, yo me voy a meter en este tema de la IA, de la inteligencia artificial, y voy a averiguar realmente cómo puedo integrar la IA a mi proceso creativo. Y es allí donde hubo una explosión, pero increíble dentro de mí, que dije, mira, sabes que esto es una maravilla. Porque por un lado es cierto que quizás puedes prescindir del talento humano de otras personas que están contigo, acompañándote en el estudio, pero también es una herramienta, es una posibilidad y es una alternativa a la hora de conceptualizar imágenes y sobre todo a la hora de crear trabajos distintos, que era una de las cosas que siempre yo busco que algo sea distinto, que algo diga algo nuevo y ir un poco más allá siempre, ¿no? Entonces, lo que siempre, o lo que hemos pensado muchas veces, que la tecnología acabará con el arte y con los artistas. Eso es un pensamiento que está latente hoy en día y es parte del debate que ha traído la IA. Pero si revisamos un poco lo que puede ser la revolución visual, esto que he llamado del lienzo al algoritmo, podemos darnos cuenta que no necesariamente es así. Aquí tenemos una línea de tiempo en el que podemos ver cómo en un principio de la pintura, cuando hablamos de imagen, lo primero que se te viene a la mente es, bueno, obviamente el hecho pictórico, o sea, la pintura, que data desde la antigüedad hasta el siglo XIX, más o menos. ¿Qué sucedió cuando apareció la cámara fotográfica analógica? Que obviamente los pintores y mucha gente empezó a cuestionar que la fotografía acabaría con el hecho pictórico. Entonces se creó ese debate de, oye, pero la fotografía va a acabar entonces con el arte. Y resulta que son dos caminos artísticos totalmente distintos y totalmente válidos. El tiempo nos dijo que la fotografía no acabó con la pintura, pero ¿qué sucede? Que luego aparece la fotografía digital y nuevamente se pone sobre el debate el hecho de, oye, la fotografía digital va a acabar con el arte fotográfico, porque la fotografía digital es efímera, tú pierdes un disco duro y perdiste el trabajo de tu vida, y además tienes herramientas dentro de la cámara fotográfica que prácticamente sin tener conocimientos de fotografía, la cámara puede hacer la foto por ti, que no es lo ideal, porque lo ideal de verdad es poder controlar tú la cámara y de alguna manera que seas tú quien decida lo que quieres que suceda como imagen dentro de la cámara, poner los parámetros tú, pero la fotografía digital ciertamente tiene esa capacidad de ayudarte al hecho fotográfico, ¿no? a poder conseguir una imagen. No conforme con esto de que aparece la fotografía digital y entonces se generó otra vez ese debate de que la fotografía digital estaba acabando con el arte fotográfico, luego aparece el Photoshop y todo lo que es postproducción digital. Otro debate más, porque entonces aquí pensábamos que estábamos ya en un punto en el que podíamos falsear la realidad. Una de las cosas de la fotografía es que siempre decimos, bueno, es que puede congelar un instante, congela un momento y hace que lo real sea eterno. Pero resulta que con el Photoshop no necesariamente es así. Entonces, y empezó ese debate nuevamente de, oye, qué mal que la gente ahora use Photoshop para todo, pero resulta que hoy en día el Photoshop se usa absolutamente en todo y es una herramienta más que, usándola con criterio, puede más bien potenciar tu trabajo. Luego del Photoshop aparece la fotografía, bueno, aquí donde está el smartphone, es la fotografía de los teléfonos celulares. ¿Qué sucede? Aparecieron los teléfonos con cámara y entonces el hecho fotográfico se democratizó. Entonces ahora cualquiera puede agarrar su teléfono, tomar una fotografía, subirla a redes, e incluso hoy en día hacemos fotografías con el teléfono con intención
absolutamente artística y con un rigor de verdad de fotografía con la intención de que quede, de que perdure. Entonces el hecho, los teléfonos que trajeron, la democratización de la imagen, la democratización del hecho fotográfico, y que hoy en día cualquiera puede tomar una fotografía y congelar un instante, un momento. Pero ahora aparece la inteligencia artificial y pues el acabose, como decía, ¿no? Como que no, ahora sí es verdad que mira, porque no, porque resulta que la inteligencia artificial va a hacer tu trabajo. Y por un lado puede ser verdad, pero resulta que, como digo yo, todas estas herramientas lo que han venido es a potenciar el hecho creativo, por lo menos en mi caso, y es la manera en la que yo he estado aplicándola. Ninguna herramienta ha reemplazado al artista, todas, sin excepción, lo han hecho más libre, porque nos han acercado mucho más a resultados que nosotros de repente quisiéramos tener y que no hallábamos cómo, y desde el punto de vista comercial, poder dar respuesta, soluciones a clientes que de repente no tienen digamos, el presupuesto como para hacer una producción gigante, pero resulta que con la IA puedes resolverles esa necesidad. Y yo soy artista, pero me gusta la plata. Me gusta la plata y a todo le busco el sentido comercial. Y yo dije, mira, si esto por un lado pudiera de repente sacrificar el hecho artístico, pero voy a hacer dinero, merece la pena, o sea, desde mi punto de vista, porque me gusta vivir bien, pues, porque me gusta invertir en cosas y tal. Pero resulta que no fue así, más bien la IA lo que ha venido es a darnos nuevas posibilidades, nuevas herramientas, y lo que he dicho, lo que les digo aquí, bienvenidos a una nueva de la era de la imagen. Así que no hay miedo, o sea, yo en este caso ese miedo que tenía en el principio de que iba a perder el trabajo, ya no lo tengo, al contrario, miedo me da quedarme, como decimos, en el aparato. O sea, miedo me da que avance el mundo y yo me quedé pensando que no, porque la fotografía real es la fotografía que tú haces con película, porque después no, porque resulta que la fotografía real es la que tú no modificas con Photoshop, y resulta que no, o sea, el mundo avanza y uno tiene que avanzar con él. ¿Puede una imagen generada por IA ser una fotografía y también arte? El nuevo debate, que es así como que, bueno, eso lo hace una máquina, eso no lo hace un ser humano, no nace digamos, de la inspiración del ser humano, es lo que la gente piensa. Pero resulta que con la inteligencia artificial ya no capturamos lo existente, sino que imaginamos lo que podría existir. Y esto me parece maravilloso, porque, como les digo, yo por ejemplo he tenido proyectos en los que de repente alguien me dice, oye, yo quisiera hacer esto, esto y esto, pero en la práctica no era viable. No era viable porque, bueno, porque habían factores que quizás por el tema económico no se podían cumplir, o que había más bien como que adaptarse a un presupuesto, pero con la IA he podido hacer cosas que yo pensaba que eran imposibles. Entonces es una nueva manera de pensar la fotografía. Y cuando digo una nueva manera de pensar la fotografía es que, claro, hemos sustituido el clic de la cámara por un prompt. Entonces, quizá no hay una exposición, pero hay una exposición de ideas, porque ¿qué es el prompt? El prompt es este mandato que le damos a la IA para que haga lo que nosotros queremos. Si el prompt está hecho con el criterio fotográfico con el que yo trabajo, que es realmente lo que digamos, en lo que yo me enfoqué, porque como les estaba diciendo, soy tan curioso que no me conformo con lo que tengo, con lo que veo. No me conformé con el hecho de que, mira, hay herramientas de IA con las que tú puedes trabajar el tema fotográfico, pero yo me hice una app propia que leyera mi trabajo y que alimenté con mi trabajo de manera que reconociera los parámetros fotográficos con los que yo trabajo. O sea, para que esta IA que yo creé, esta aplicación, supiera cómo es la iluminación que yo utilizo, los colores que me gustan, la paleta de colores con la que yo trabajo, el tipo de composición que generalmente está presente en mis imágenes. Entonces entrené esa IA para que me diera respuestas precisamente y que fuese al final como si esa persona hubiera ido al estudio. O sea, como si esa persona yo lo hubiese tenido enfrente. Y con eso empecé a darle respuestas a mucha gente que de repente
me decían, oye, yo estoy en Australia y a mí me encantaría hacerme unas fotos contigo, pero es complicadísimo ir a Madrid. Le digo, mira, no, mándame unas imágenes, yo creo un patrón de reconocimiento con mi aplicación y a partir de allí empecé a generar imágenes para mucha gente en cualquier parte del mundo y eso, o sea, me parece que es interesantísimo. El fotógrafo ya no se limita a capturar la realidad, sino que diseña su propia realidad visual. O sea, ahora diseñamos realmente lo que queremos ver y eso me parece también maravilloso. Lo auténtico ya no depende del origen, depende de la intención del creador. Y aquí también es interesante detenerse porque en el proceso creativo de los artistas, sobre todo los artistas visuales, las cosas se hacen con intención. Y ya lo dijo Bárbara hace unos minutos. O sea, cuando tú haces las cosas con intención, generalmente esas cosas funcionan. Porque de nada sirve hacer, por ejemplo, imágenes bonitas que no tienen ningún soporte conceptual o no tienen ninguna idea de por medio. Porque esas son imágenes que la gente olvida. Y si hay algo que yo siempre he tenido presente es la idea de el sentido de trascendencia en las cosas que hago. O sea, yo quiero que estas imágenes que yo he generado anteriormente con la cámara fotográfica, siempre pensé que fuera parte de ese imaginario colectivo de mi país, porque bueno, si se dieron cuenta ya vi personalidades súper reconocidas en Venezuela. Yo no solamente he trabajado con el tema de la belleza, que estuve 15 años en Miss Venezuela, sino que también me encargué de crear todo un portafolio de personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, del arte, de la política de mi país. Y conservo un portafolio que es bastante, o sea, yo digo, tú miras mi portafolio, es entender un poco la historia contemporánea de nuestro país a través de imágenes. Y ese material lo tengo guardado porque en algún momento haré un libro, pero bueno, vamos poco a poco. El artista versus el algoritmo, mito y realidad. ¿Sabes que obviamente como herramientas nuevas, el debate tiene que existir, el debate tiene que estar centrado en el que, oye, dejas de ser un artista si estás utilizando una máquina para crear o realmente esto es otra cosa, es otra etapa de la creación. Entonces, cuando llego a este punto, yo digo, voy a analizar lo que es un proceso creativo básico que yo realizo cuando voy a fotografiar. ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que yo me baso? Entonces, esto lo he llamado capas de la creación visual, que tienen que ver básicamente con elementos que se reconozcan en la fotografía o en mi fotografía, que tienen que ver con el color, con la composición, con la narrativa, que ya lo dije antes, y con la intención. ¿Qué sucede? Que en el color, los colores que se ven en mi fotografía no son casuales. Es como cuando, esa es una de las cosas que adquirí con el diseño gráfico, que es el tema de la psicología del color, de saber que los colores transmiten emociones, de que no se usan solamente por usar o porque es bonito o porque combina, que mucha gente te dice, no, es que combina. Entonces, que no es la idea. ¿Qué pasa con la IA? Que la IA replica los estilos de la paleta de color del artista. Pues la composición, obviamente, es esa intención a la hora de fotografiar que tenemos nosotros para que el público que mire la fotografía dirija la mirada hacia un punto específico. Eso lo hago de manera normalmente con la cámara fotográfica, pero ese elemento también está presente en la IA a la hora de construir imágenes. La narrativa, hay que contar algo, hay que contar una historia, las cosas no se hacen por hacerlas, tienen que tener un significado, y la idea es que este significado obviamente le aporte emoción a la persona que esté mirando las imágenes. Lo mejor que le puede pasar a un artista es que obviamente la gente vea su trabajo, lo reconozca, pero además que les provoque algo, que ese trabajo les diga algo, que les dé una emoción. Y me encanta cuando de repente me consigo gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Vi la foto que hiciste para la portada de tal cosa y primera vez que veo a esa persona fotografiada así, porque es que estaba triste ese día y la verdad era un caso particular y yo sí, esa persona ese día me estaba diciendo que se iba a divorciar y entonces yo aproveché precisamente la tristeza para construir imágenes a partir de allí y yo dije, bueno, esto es una cosa que va a quedar entre tú y yo, pero es la emoción con la que yo quería ese día hacer esas fotos. Y pues la intención, hacer las cosas con un sentido, hacer las cosas con
que vaya más allá precisamente de la técnica, o que ese es otro punto, que la gente a veces se enfrasca mucho en el tema de la técnica o del equipo o de la cámara que usas y tal, y resulta que es irrelevante. Yo empecé en la fotografía con una camarita que me compré, bueno, como ni siquiera de segunda mano, como de tercera mano. No tenía equipos de iluminación, pero en mi casa había un jardín que tenía 2 faroles como estos, y yo dije, bueno, con esto mismo era luz caliente. Cuando yo le ponía esos focos a la gente encima, la gente las bronceaba automáticamente. Pero me di cuenta que las imágenes quedaban, ¿sabes? Yo dije, oye, hay un tema aquí de iluminación que es como interesante, y si me aguantas el calor de la lucecita, yo creo que puedo hacer una foto chévere. Pero nada, como todo, uno va como evolucionando. Y como para concluir un poco esta idea que he dicho del obturador al prompt, porque es que pasamos de capturar la luz, que es realmente sin luz no hay fotografía, a capturar ideas. Entonces, por un lado, con la IA, ¿qué ha pasado? Que con la IA quizás obviamos un poco el tema técnico de lo que es una fotografía tradicional, para ir más allá, que es capturar ideas y construir imágenes a partir de ellas. Esto que está acá, les voy a mostrar en exclusiva la primera editorial de moda que he hecho absolutamente con IA. Es el resultado precisamente de todo este estudio, de haber creado una IA propia, de haber filtrado información para ver cómo yo reforzaba mi trabajo fotográfico a través de la inteligencia artificial, y de lo que he estado comentándoles, tener la posibilidad de crear mundos nuevos, atmósferas nuevas, que quizás pudieran ser muy complicadas hacerlo en la vida de manera física real, pero que con la IA he podido hacer cosas como estas. Esta es una editorial de moda que me han pedido que se llamase algo así como animales exóticos. Lo que me pidió la revista es que vinculara animales exóticos con la moda, y que incluso la modelo fuese una modelo no normativa, como se dice ahora. Entonces, ¿qué hice yo? Como obviamente no puedo coger una imagen de una modelo y con esa imagen trabajar las imágenes fotográficas, porque ahí habría que pagarle derechos de imagen a esta persona, a través de la IA que construí. Cogí, digamos, 4 o 5 modelos que me gustaban del mundo de la moda, de la industria, y con esas 5 modelos construí una sola, que aparte yo quería que fuese albina. Y entonces salió esta chica que está acá. Lo más complicado de este tema de la IA a la hora de construir imágenes es poder lograr coherencia entre una imagen y la otra, porque incluso las IAs que hay actualmente en el mercado para hacer imágenes te pueden lanzar imágenes, pero que te mantengan, por ejemplo, la coherencia del lugar, de la atmósfera, de la iluminación, de la composición, es muy complicado. Pero con esta he podido hacer este tipo de trabajos. O sea, nada de esto existe. Pero cuando iba yo a meter estos animalitos en una foto, y sobre todo, por ejemplo, lo que les digo de poder crear esa coherencia entre una imagen y otra, que es una de las características fundamentales a la hora de construir editoriales de moda, que es poder que las imágenes cuenten una historia, pero que además tengan coherencia una con la otra. No puedes hacer imágenes salteadas que digan cosas distintas, porque si no, ahí ya pierdes la narrativa. Y pues mira, esto es como de estas cosas que cuando estaba creando la editorial dije, ¿y si meto un caballo? Y pues estaba buscando ideas como que, bueno, ¿y si meto un caballo? Entonces, claro, cada vez que iba construyendo prompts para ir haciendo esto, manejaba, por ejemplo, que el ambiente, la atmósfera, la iluminación fuera la misma siempre, pero que de alguna manera pudiera yo ir contando una historia de lo que me pidieron, de estos animales exóticos vinculados con la moda y tal, y que fuese así, que se viera real.
Es tan heavy este cuento que, por ejemplo, cuando yo prompteo para crear imágenes, yo a la IA le digo con qué lente quiero que se haga la imagen. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Es un no medio, quiero que sea 1 milímetro, le doy la marca del lente que me gusta, le digo, quiero que sea con Canon, porque Nikon el 50 es distinto, me da otros colores. Entonces, claro, el conocimiento que ya he adquirido durante toda estos años de trabajo, lo he podido aplicar acá al hecho tecnológico, pues de que sea la IA la que interprete lo que realmente he querido hacer. E incluso hasta el tema del maquillaje, yo le doy la referencia, le digo, mira, hay 2 maquilladores que me encanta el trabajo que hacen, busco las imágenes y con eso alimento también el prompt. Y es un proceso, por eso es que cuando la gente dice, no, es que esas imágenes las hace una máquina. Miren, aquí hay un proceso creativo tan profundo como si de verdad hubiese tenido que hacer las fotos en vivo. Porque aquí hay estudio, aquí hay mood board, aquí hay maneras, aquí hay estudios de color, de composición, de formas, y el proceso creativo de, bueno, porque una albina, porque, o sea, todas esas cosas que uno piensa a la hora de hacer fotografías está presente en esto. Lo único es que la herramienta quizás no es la cámara fotográfica, pero el resultado es una imagen, y es lo que a mí más me interesa, que quizás no es una imagen... no es una imagen hecha de la manera tradicional, sí, es cierto, pero es como pongo aquí, es la fotografía del pensamiento. Aquí lo que estoy plasmando precisamente es lo que está en mi cabeza. Y puede sin duda ser arte cuando nace de una visión, una emoción o una historia que busca conectar con los demás. Fundamental a la hora de fotografiar durante toda esta vida. Que, como ya he dicho, que conecte, que funcione y que la gente se lleve una emoción a la hora de ver las imágenes. La cámara capturaba lo visible, la inteligencia artificial revela lo imaginable. En ambos casos, lo que importa no es la herramienta, sino el alma que la guía. Porque detrás de todas estas herramientas de inteligencia artificial siempre hay un ser humano dando órdenes. Siempre hay un ser humano, siempre está la emoción de lo que uno quiere que se transmita, siempre está la intención con la que uno quiere que se construyan las imágenes. Por eso que le digo, es una herramienta, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que tener la cabeza abierta, el pensamiento abierto y las ganas de avanzar con el mundo, porque al final yo siempre les decía eso, era una manera de simplemente, mira, son herramientas, utilízalas. A lo mejor mañana las desecho, pero si me siguen dando resultados como estos, que de paso puedo comercializar, créeme que me parece que es maravilloso. Este es mi usuario en todas las redes sociales para que me sigan y por ahí puedan seguir viendo mi trabajo. Pero miren, de verdad, llévense lo mejor de todo esto es precisamente el hecho de no matar la curiosidad. Si ustedes tienen curiosidad por algo, no sientan miedo, más bien adelante. Hay que como en mi caso, que yo sentía el miedo que me iba a quedar sin trabajo. Y dije, mira, ¿sabes qué? No, yo me voy a montar en esta ola. No entiendo nada de la IA. En ese momento no entendía nada. Pero cuando empecé a trabajar y empecé a estudiarla, oye, me cambió la perspectiva del mundo de una manera abismal. O sea, para mí hoy en día no hay nada imposible. Y les digo más, o sea, casi que todos los problemas de la vida tienen una solución con una inteligencia artificial. Muchas gracias.